Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy queridos hermanos, hoy vamos a hablar un poquitillo sobre por qué España está celebrando este centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, 28 de junio, fiesta litúrgica y solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pues vamos a hablar un poquito muy rápido sobre los antecedentes de esta devoción. Resulta que en el siglo XIV, siglo XIII, había manifestaciones en los conventos, en los monasterios, sobre esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero en el ámbito mucho más privado. No era tan difundido como lo tenemos ahora. Se hacía, por ejemplo, los cartujos, los benedictinos, los jesuitas, tenían esta devoción, pero no se sabe mucho porque eran cosas como muy íntimas de las comunidades. Sí, hay una gran mujer, Santa Gertrudis, que fue la que impulsó mucho esto, pero a nivel de los monasterios. Luego, en el siglo XVI, en Francia, en un monasterio de Salesas, Santa María Margarita de Alacoque, es que empieza a recibir las visiones del Sagrado Corazón de Jesús, y este a su vez le pedirá que revele estas promesas que el Señor le va a dar, que son 12, durante esas 4 apariciones, y le va a pedir algo muy especial, que sea ella, por medio de ella, que se conozca esta devoción a su sacratísimo y doloroso corazón. Vamos a pasar a este personaje, pero realmente vamos a hablar de 2, porque conocemos a Santa María Margarita de Alacoque, francesa, que nació en 1642 y a los 21 años entró en la orden de las visitantinas, las monjas salesas. Esta monja empezó a tener algunas visiones de Cristo, pero después de una purificación muy grande. Su superiora y sus hermanos de comunidad no la creían mucho, entonces pusieron un poco en tela de juicio sus revelaciones y pusieron al superior de los jesuitas de Francia, al padre Claudio de la Colombière. Este estudió el caso a fondo, la conoció, se entrevistó con ella y sentenció de que no era falso, que todo lo que ella decía obedecía a designio de Dios. Y damos un paso más allá. Es aquí cuando el Señor purifica la amistad tanto de Margarita y del padre Claudio y hace una profecía. Le dice a Margarita que por medio de ella el mundo conocerá todas las aflicciones que su corazón pasa por amor al hombre, al género humano, y cómo él quiere que el hombre no se condene, sino que se salve. Y al padre Claudio le dice: por tus méritos y por tu sacrificio será tu orden de los jesuitas que difunda esta devoción a mi Sagrado Corazón en todo el mundo. Y así fue. Pero hay que entender aquí la humanidad de estas 2 personas. Tanto Margarita como el padre Claudio sufrieron mucho, tanto en sus comunidades, y el padre Claudio murió exiliado por la Revolución Francesa y murió pues con muchos dolores, ¿no? Pero se cumplió la voluntad de Dios. Eligió a 2 personas de una época y generación para que esto sucediera. Vamos a ir 2 siglos más adelante. En 1842-43 nace una aristócrata alemana, la Beata o Santa María del Divino Corazón. Esta religiosa, que pertenece a la orden de del Buen Pastor, es una orden que congregaba, que reunía a las niñas de la calle, las sacaba de la calle, de la prostitución, de la pobreza, las instruía, les daba una vida más ordenada cristiana. Pero hay que entender que en aquella época estaba el fenómeno de la Revolución Francesa, estaba la tendencia tan grande del jansenismo, que era lo que decimos ahora, la sangre con la letra con sangre entra. Entonces el Señor se le aparece y le dice a Santa María del Divino Corazón: por medio de ti quiero que el mundo entero se consagre a mi Divino Corazón, pero no será fácil. Y le dio 2 profecías. Le dijo que iba a tener el tesón, la fuerza y la determinación de Teresa de Jesús, de Catalina de Siena y Santa Gertrudis. Entendemos esto porque son 3 mujeres de temperamento muy fuerte, pero a la vez de santidad muy, muy, muy sufrida. Y es así, ella veía a Dios en toda su humanidad, pero a la vez reconocía la divinidad de ese misterio, ¿no?, que Cristo le enseñaba a su corazón. Y le dice: y a partir de ahora quedarás postrada en cama. Y así fue.
Unas semanas después se le detecta una afección en la médula espinal, y queda inválida, postrada en cama toda su vida hasta el día de su muerte. El Señor le pedía luego, en las constantes visiones, que escribiera al Papa León XIII y que le pidiera esa consagración pública y universal del mundo a su Sagrado Corazón, para que él pueda redimirlo de todas estas condenaciones que el mundo estaba teniendo. Recordemos, Francia, la hija predilecta de la Iglesia, estaba pasando por una época de laicismo, de crueldad humana, de una ilustración, entre comillas, que estaba devorando prácticamente la fe popular. Esta fe del Sagrado Corazón de Jesús fue un bálsamo muy importante para las viudas, para las mujeres que sufrían en silencio los avatares de esta Revolución Francesa, los detentes que se mandaron a hacer en aquella época, que dice: detente, está aquí el Sagrado Corazón de Jesús. Es eso lo que fue el consuelo para muchas madres que perdían a sus hijos, muchos matrimonios que se destruían, muchos padres que se enemistaban con sus hijos, muchas familias que se rompían. Fue un consuelo silencioso que no se pudo acallar. Entonces, vamos ahora aquí a resumir un poco, a grandes pinceladas, de las 12 promesas que el Sagrado Corazón le reveló a Margarita María de Alacoque y luego lo confirmó con la Santa María del Divino Corazón. Dice: a las almas consagradas, a mi corazón les daré la gracia necesaria para que perseveren en su estado. Hacia los religiosos, la castidad, la perseverancia, los matrimonios, la fidelidad, la paciencia; a los sacerdotes, la generosidad, la pureza, en fin, a cada uno según su estado. En la segunda dice: daré paz a las familias, eso es muy importante. En la tercera, les consolaré en todas sus aflicciones. Cuarta, seré su amparo y refugio seguro durante toda la vida y principalmente a la hora de la muerte. En la quinta, derramaré bendiciones abundantes sobre cada empresa, cada proyecto que los cristianos quieran hacer en nombre de Jesús. En la sexta, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. Séptima, las almas tibias se harán fervorosas. En la octava, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Recordemos en ese tiempo que el clero estaba pasando por una gran descreencia, sacerdotes que se dejaban los hábitos, monjas que se iban a los conventos. La Iglesia estaba pasando por una época muy, muy dura, y entonces el Señor dice que a los fieles los hará perfectos y a los que intentan ser fieles los hará mejores. En la novena, bendeciré las casas, esto es muy importante, donde su imagen, sea imagen, estampa, detentes, se venere, Él guardará esa casa. En la décima, daré a los sacerdotes la gracia de mover corazones empedernidos. Recordemos la obra de San Juan Bosco, un hombre, sacerdote diocesano, que inspirado justamente por esta misericordia de Dios, entrega su vida entera al servicio de la juventud, la rescata de esa severidad que había antes para darle un nuevo empuje según la misericordia de Dios. En la 11ª, las personas que propaguen esta devoción tendrán éxito y su nombre estará escrito en su corazón y nunca será borrado de él. Y en la última, en la 12ª, a todos los que comulguen 9 primeros viernes de cada mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final, es decir, la muerte, la temida muerte. Y aquí nos vamos a detener solo un momentillo. Esta promesa obedece a 2 factores. El Señor le dice a Santa María Margarita: los que comulguen cada primer viernes de cada mes hallarán esta gracia que me pidan y a la hora de la muerte llegarán a salvarse. Y segundo, dice: pero tener cuidado con aquellos que comulguen cada primer viernes de cada mes en pecado mortal, porque podrán obtener perdón, pero no la salvación de sus almas. Aquí el Señor es muy puntual al decir que el pecado no se puede disimular ni enmascarar. ¿Y qué promete el Señor? El Señor dice que no morirán sin recibir los sacramentos y que no se condenarán, sino que se salvarán. Esto no nos recuerda a las promesas del escapulario: a la hora de la muerte, yo, la Madre de Dios, intercederé por mis hijos, mis cofrades, para que no se condenen. Vamos ahora a un plano más nacional, vamos a España.
¿Qué sucedía en España en aquella época? Pues nosotros los carmelitas tenemos una tierna anécdota que está fechada y situada en los archivos reales. Resulta que en 1456, 3 siglos antes de las apariciones a Santa María Margarita de Alacoque, en los anales del rey don Alonso, de su capellán, figura un permiso y una licencia concedida al convento del Carmen de Valencia. ¿Para qué? Ellos habían pedido hacer una justa poética, es decir, un certamen, un concurso de poemas a el Sagrado Corazón de Jesús, que nadie lo conocía. Pero ellos tenían esa devoción, como ya había dicho antes, del siglo XIII, siglo XIV, a esa humanidad de Cristo y sobre todo a ese corazón. Es decir, que los carmelitas nos hemos adelantado prácticamente 3 siglos antes de que empezara a manifestarse con Santa María Margarita de Alacoque. Ahora pasamos a la persona quizás un poco más importante de esta charla, el padre o el beato Bernardo de Hoyos, sacerdote jesuita. Este nació en 1712. A los 21 años entró en el seminario y estando ahí fue que conoció la devoción al Santísimo Corazón de Jesús. Él dice que no conocía de nada esta devoción, pero que le llenó de tanto amor, de tanto fervor, que pidió permiso y le dijo a él, delante del Santísimo Sacramento, que haría lo imposible para poder difundir esta devoción en España. Aunque sea solamente con oraciones, decía, pero el Señor le dio mucho más. El padre Hoyos mandó a traer estampas de las cofradías del Sagrado Corazón de Roma, las imprimió aquí en España, luego impreso un libro de 8 tiradas, de 8 ediciones, que se llama Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Este libro lo envió a obispos, sacerdotes, no solamente de España, sino también de América. Recordemos la promesa del Corazón de Jesús al padre Claudio de la Colombiana. Por medio de tu orden, esta devoción a mi corazón será difundida en todo el mundo. Y así fue, hermanos. Pero también en una aparición a este beato, el Señor le dice, reinaré en España y especialmente aquí en España haré más caso a la súplica, porque recordemos que España ha sido un bastión importante en la historia. Recordemos América, el testamento de Isabel la Católica, la evangelización que se llevó desde aquí y la defensa de los derechos humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que luchó tanto por ello. Es decir, que Dios sentía esa predilección por España. Y entonces todo eso se consolidó en 1919, por manos de Su Majestad Alfonso XIII, siendo el Papa Benedicto XV y siendo arzobispo de Madrid Prudencio de Melo. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí el rey tuvo la opción de no consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. En ese tiempo, los ilustrados, los republicanos, los masones, que eran muy fuertes, le pidieron 3 cosas al rey. Primero, que derogue la corona. Segundo, que proclame España laica. Y tercero, que la educación sea laica. A lo que respondió el rey sin titubear, dijo, eso jamás, porque mi conciencia de católico y creyente me lo impide. Y así fue. El 30 de junio de 1919, Su Majestad, delante de todas las autoridades civiles, políticas, religiosas, delante del Santísimo expuesto, como representante de toda España, le dice al Señor esta bella frase que yo creo que es preciosa, es un resumen. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias, en las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante tu trono de tus bondades, para que tú lo enaltezcas y te complazcas en ella. Aquí, hermanos, el rey tuvo una gran decisión. Pudo no hacerlo, pero lo hizo. Y para nosotros como carmelitas también es importante, porque 6 años después, el 25 de abril de 1925, corona solemne y canónicamente a la Santísima Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera. Es decir,
que a pesar de todo, la personalidad dicharachera y modernista que tenía el rey, era una persona pues muy amante también y muy coherente con sus ideas y sobre todo con su creencia. Pero bueno, ¿y por qué estamos celebrando en España este centenario? Porque simplemente habéis dado cuenta que al desechar de la familia a Dios se pierde casi todo. España, tierra de tus predilecciones, ha sido siempre católica y fiel a Dios. Y Dios pues no podía que menos prometerle que los que crean en esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús se salvarán, que no teman a la muerte, que como a los tres videntes, tanto Margarita, el Claudio de Colombier, María del Divino Corazón y Bernardo de Hoyos, se sufre, pero el sufrimiento también es una expresión de la salvación humana. Y la última parte ya, el Sagrado Corazón de Jesús tiene 5 elementos muy importantes. El Señor se expresa en su corazón. Ese corazón lo puede reconocer el sabio, el teólogo, el ignorante, el indio, el analfabeto. Todo el mundo lo puede reconocer, la humanidad de Dios, Dios y hombre verdadero. Luego está flanqueado por esos rayos, esos fuegos. Es el amor que Dios tiene hacia el género humano, hacia el hombre. Dios enamorado del hombre que desde el principio intenta por todos los medios salvarlo. Y es el hombre el que se aleja de él. Y por eso tiene esa corona de espina, porque son los pecados que infligimos al Señor cada vez que pecamos. Y luego, aquella cruz. No hay gloria, no hay resurrección sin la cruz del Señor. Nos lo enseñó Él en Getsemaní. Y por último, la herida que tiene abierto el Señor. Yo creo que esa se abrió el Viernes Santo, cuando el incrédulo Longino atraviesa ese corazón y de él brota sangre y agua. Desde entonces ese corazón no ha dejado de amar ni de sufrir por amor. Así que, hermanos, que en esta fiesta que España, de las predilecciones del Señor, celebra este centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, volvamos otra vez a nuestras raíces católicas, cristianas, y decir a viva voz, a pesar de todo el sufrimiento y toda la injusticia: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, reina en España y en los corazones de todo el mundo. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo,